Mi nombre es Jorge Luis Ramírez Guerrero, soy de la carrera de Mecatrónica del grupo E86 y voy a presentarles el reporte de la asignatura de Informática, hoja de cálculo Excel, práctica 1. Bien, en esta práctica vamos a realizar un circuito en serie simple, de acuerdo a la ley de Ohm. Primero que nada realizamos nuestra tabla con el título de circuito en serie simple, ley de Ohm. Establecemos nuestros datos de entrada donde tenemos la tensión con sus unidades de valor que son los volts, la corriente con sus unidades que son los amperes y las resistencias con sus unidades que son los ohms. Igualmente hacemos una tabla similar a esta, pero con datos de salida. La tensión, corriente y resistencia y sus unidades volts, amperes y ohms. Bien, ahora procedemos a aplicar lo que son las fórmulas de la ley de Ohm. Para calcular el voltaje o la tensión, sabemos que es la corriente por la resistencia. Para calcular la corriente es igual a la tensión o el voltaje entre la resistencia, y para calcular el valor de la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Bien, ahora una vez que sabemos nuestras fórmulas, procedemos a introducirlas en nuestra tabla. En los datos de salida seleccionamos nuestra celda de tensión e introducimos nuestra fórmula correspondiente. Damos igual y sabemos que para la tensión es igual a la corriente. Seleccionamos nuestras celdas de entrada y corriente. Vemos que nos aparece seleccionada con un color y eso lo vamos a multiplicar por la resistencia, por el valor de la resistencia. Finalmente, una vez seleccionada, damos Enter y nos aparece el valor. En este caso nos aparece de 0, ya que todavía no tenemos ningún dato de entrada. Y hacemos lo mismo para todas nuestras fórmulas. Corriente es igual al voltaje o la tensión dividida entre la resistencia. Aparece nuestra fórmula y le damos Enter. Aquí en esta celda nos aparece una división entre 0, ya que de igual manera no tenemos ningún dato de entrada. Y por último nuestra fórmula de la resistencia, que es la resistencia es igual a la tensión entre la corriente. Damos Enter y de igual manera nos aparece una división entre 0. Bien, ahora dándole valores a nuestros datos de entrada, automáticamente nos van a aparecer nuestros datos de salida. Tenemos nuestro valor de tensión, podemos poner un ejemplo 9 volts. Y nuestro valor de nuestra resistencia. El valor de nuestra resistencia le ponemos 10 ohms. Y vemos que ya nos calcula el valor de la tensión, que son 90 volts, y el valor de nuestra corriente, que son 0.9 amperes. En caso de que no tuviéramos el valor de las resistencias y tuviéramos el valor de la corriente, introducimos este valor, un ejemplo 2 volts, y nos da automáticamente el valor de la resistencia. Bien, ahora vamos a establecer unas fórmulas para que en caso de que no tengamos ningún valor, nuestra celda de datos de salida se ponga de un tipo de color, o bien el mismo valor de los datos de entrada. Seleccionamos nuestra celda. Bien, seleccionamos nuestra celda y en nuestra edición de nuestra fórmula damos clic antes del igual y escribimos las letras sí, abrimos un paréntesis, seleccionamos nuestro dato de valor de la tensión. Si ese valor es igual
de que esté vacía nuestra celda, nuestra prueba lógica es de que si está vacía, damos una coma, nuestro valor verdadero va a ser nuestra ecuación de corriente por resistencia, y nuestro valor falso, damos coma, va a volver a ser nuestra tensión. Cerramos nuestro paréntesis y damos enter. Y se aplica nuestra fórmula. Vemos que el valor de la tensión de entrada es igual al valor de la tensión de salida. De igual manera hacemos lo mismo para las demás celdas. En corriente, damos clic antes del igual, damos sí, abrimos un paréntesis, y el valor de nuestra corriente, nuestra prueba lógica no existe, y nuestro valor verdadero, que es nuestra fórmula. En caso de nuestro valor falso, volvemos a poner el valor de la corriente. Damos clic en enter y vemos que nos aparece de igual manera el valor de entrada de corriente es el valor de salida de corriente. Ahora bien, hacemos lo mismo para el valor de resistencia. Damos clic, igual, así, abrimos nuestro paréntesis. Si el valor de nuestra resistencia no existe, coma, que se aplique nuestro valor verdadero a nuestra fórmula, y en caso de que no, poner el valor falso de la misma resistencia. Cerramos nuestro paréntesis y damos enter. Y nos aparecen nuestros mismos valores de entrada y de salida. Bien, ahora haremos que nuestra celda se ponga de un tipo de color cuando no introduzcamos ningún valor de entrada. Bien, seleccionamos nuestra celda, nos vamos al menú inicio, damos clic en formato condicional, en nueva regla, y utilizamos la última que dice utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Damos clic en ella y nos aparece una ventana donde dice dar formato de valores donde esta fórmula sea verdadera. Vamos en para seleccionar nuestra celda, seleccionamos la de tensión y a esta le damos un formato. Le damos un color de relleno amarillo. Damos clic en aceptar y damos clic en aceptar. Como podemos ver, al quitar el valor de nuestra tensión, vemos que nuestra celda se pone en un color rojo, aunque nos da algún valor, nos indica que no hay ningún valor de tensión. Bien, haciendo lo mismo con las demás celdas, aplicamos la misma fórmula, formato condicional, nueva regla, utilizar fórmulas de determinación de celda, de formato, seleccionamos nuestra celda, le damos igual a comillas, si está vacía, le damos entrada, damos un tipo de color, le damos clic en aceptar. Y se aplica nuestra fórmula, y bien dándole valor, quitando nuestro valor, vemos que nos aparece el color de que está vacía. Y hacemos lo mismo para el valor de la resistencia. Seleccionamos nuestra celda, vamos a formato condicional, nueva regla, formato para las celdas, seleccionamos nuestra celda, damos igual si está vacío, damos entrada a nuestra celda, le damos un color de formato,
Vamos a aceptar y aceptar. Y borrando el valor de nuestra celda. Nuestra celda se pone del color que seleccionamos. Bien, ahora al introducir valores podemos estar jugando con los diferentes tipos de valores que nos van apareciendo dependiendo de los datos de entrada que demos, los datos de salida que nos salen. Como podemos observar, una resistencia nunca puede ser negativa. Damos un ejemplo, ponemos menos 5 ohms y vemos que nunca nos puede aparecer una resistencia negativa. Bien, le daremos un formato de color de celda a esta en caso de que llegue a ser una resistencia menor que 0. Damos clic en nuestra celda, formato condicional, nueva regla, formato de celda, seleccionamos nuestra celda y a esta le ponemos que sea menor que 0. Dándole en menor que 0, introducimos, le damos formato, algún color en específico, seleccionamos aceptar y le damos clic en aceptar. Una vez seleccionado el color, como podemos ver, aparece nuestra regla aquí. Cuando tenemos nuestra fórmula y este valor es menor que 0, se va a poner del color formato de verde. Bien. Acá hacemos el mismo ejemplo, ponemos un valor negativo, menos 5 ohms. Podemos ver que nos aparece un color indicándonos que no puede existir una resistencia negativa. Bien, ahora a esta celda le podemos poner un comentario, introducir un nuevo comentario. Podemos poner que las resistencias deben ser mayores o iguales que 0. Introducimos nuestro comentario y al acercarnos a la celda nos aparece el comentario para indicarnos que las resistencias deben ser mayores o iguales a 0 para que se pueda aplicar la fórmula. Bien, y esto ya nada más sería cosa de estar jugando con nuestros valores, dándoles diferentes tipos de valores a nuestros datos de entrada y vemos que nos los arroja en nuestros datos de salida. Bien, pues eso sería todo del circuito en serie simple de acuerdo a la ley de Ohm. Gracias.